Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 8 de agosto del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde, vimos una semana bastante tranquila. Seguimos ya pasando la temporada de balance, ya hemos pasado la parte más importante. La mayoría de las empresas ya han reportado, por lo menos si hablamos del Standard & Poor's como representante del mercado, ya la mayoría de las empresas que componen el índice ya han reportado. Y bueno, ha sido una temporada que está bien, o sea, no es una cosa sorprendente, pero bueno, la vara estaba tan baja después de esto, después de el casi mercado bajista que estuvimos entre febrero y abril, que claro, bueno, como hablamos siempre, ¿no? Siempre que hay una corrección de mercado, siempre, obviamente lo que digo es que cuando analizamos la corrección de mercado y nos damos cuenta de que la causa que la está provocando no tiene la potencia de provocar un mercado bajista, o que en caso de que la tenga, como era en esta situación, en esta corrección, lo que ocurría era que la probabilidad de que realmente Trump pusiera los aranceles era muy baja, como efectivamente terminó pasando. Bueno, lo que decimos es que cuando analizamos eso, vemos que la corrección es una gran oportunidad de compra, porque además lo que provoca la corrección es como afecta tanto al sentimiento inversor y lo extrapola y hace que todo el mundo crea, bueno, todo el mundo no, pero que el consenso del mercado opine que todo está mal y que se va a poner peor. Las expectativas bajan tanto que luego, claro, la vara está tan baja que resultados que en otro contexto tal vez se hubieran tomado como mediocres o como malos, terminan siendo resultados que superan las expectativas. Y obviamente en otras ocasiones, como puede ser, bueno, lo que fue finales de 2021, que había aumentado bastante la expectativa, veníamos con toda la inercia, digamos, con todo el momentum que había provocado todas las reaperturas post-COVID. Llegó 2022 y bueno, los resultados no gustaron y ahí se sumó la inflación, se sumó la invasión de Ucrania y se provocó el mercado bajista de 2022. En este caso, claro, nuevamente estábamos casi en un mercado bajista, se sale la temporada. Ojo, tampoco es que vino tan mal, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero bueno, vinieron dentro de todo varios balances por encima de las expectativas, porque justamente las expectativas estaban bastante bajas. Y bueno, estamos ahí nuevamente ya en zona de récord histórico. Y ojo que, o sea, tampoco estamos teniendo, o sea, a pesar de toda la volatilidad, seguimos teniendo un año bastante bueno. Estamos en agosto y vemos que el índice está subiendo más o menos un 8 y pico por ciento. A ver si yo tomo la medición de acá, más o menos, y sí, estamos en un 8 y pico por ciento, así que bastante bien, o sea, para todo lo que pasó en este año, estamos 8 y pico arriba en cuanto al índice, en cuanto a tecnológicas, en algunos casos estamos mucho más arriba. Así que dentro de todo, a pesar de toda la vorágine que fue esa corrección tan fuerte de mercado, está siendo un año bastante promedio, bastante dentro del promedio, podríamos decir. Y bueno, ahora que estamos terminando ya la temporada de balance, lo cierto es que hoy estaba pensando un poco a ver qué hablar en el informe, porque lo cierto es que no hay tanto para decir, porque la verdad que no ha pasado nada muy importante. Trump ahora parece estar girando su interés en torno a Rusia. ¿Se acuerda que él había dicho en campaña que él iba a terminar la invasión de Ucrania, iba a terminar la guerra en Ucrania en un día? Bueno, al principio quiso ir por la estrategia de me hago amigo de Putin, le digo a la gente que Putin me respeta, de que con Putin nos tratamos como caballeros, como hombres, y que entonces nos podemos poner de acuerdo, a diferencia de con Biden, que Putin se aprovechaba de Biden. Bueno, resulta que Putin se está aprovechando también de que Trump trata de ir por la estrategia de hacerse un poco amigo, y ahora Trump parece que se cansó
Y bueno, y justamente hoy, 8 de agosto, vencía el plazo que le había dado Trump a Putin para ponerse a negociar, para sentarse a la mesa de negociación, porque si no le iba a poner sanciones, pero además había amenazado con sanciones secundarias. Y a ver, las sanciones a Rusia ya sabemos que no funcionan porque claramente las pueden esquivar y de hecho las han esquivado con bastante facilidad. La prueba está en que el precio del petróleo no está arriba de $100, o sea, como sí estuvo al principio de la guerra de Ucrania. O sea, ¿por qué llegó el petróleo arriba de $100 en febrero, marzo, abril del 2022? Bueno, porque se suponía que se podría sancionar fuertemente a Rusia y que esas sanciones iban a ser difíciles para que Rusia las esquive y que por lo tanto sin la oferta de petróleo rusa, obviamente un tema de oferta y demanda, a igual demanda, o sea, si la oferta baja el precio sube, entonces como siempre sabemos, o sea, y qué ha pasado acá por supuesto entre febrero y marzo, o sea, siempre que hay alguna mala noticia, alguna mala narrativa, el mercado, como ya sabemos, tiene esa tendencia que a nosotros nos conviene al principio. Obviamente que asusta, pero que después nos podemos aprovechar de ella, que justamente es la tendencia que tiene el mercado a ir siempre al peor escenario posible, ¿no? O sea, siempre que comienza algo, el mercado va al peor escenario posible. En aquel momento, bueno, o sea, el tema del petróleo después volvió a bajar, aún así, después tuvimos mercado bajista igual, no porque el petróleo estaba muy caro, sino por la inflación, por la Reserva Federal y por varias otras cosas, por toda la incertidumbre que reinaba. Pero bueno, el tema del petróleo se fue arriba de $100 porque obviamente se asumió el peor escenario posible y acá está otra vez la cuestión, o sea, Rusia ha logrado esquivar las sanciones, pero Trump había amenazado con sanciones secundarias, que son las sanciones que tiene países como por ejemplo Irán, donde no solo se sanciona al país propiamente dicho, sino a aquellos países que comercien con el país sancionado. Obviamente que China sigue comerciando con Irán, no lo va a hacer abiertamente, pero ¿quién compra el petróleo iraní? O sea, claramente se lo compra China. O sea, el tema del petróleo ruso que se lo compra China, por supuesto que sí, ya eso todo el mundo lo sabe. La India también, por eso Trump amenazó a Narendra Modi, presidente de la India, esta semana creo que fue, con ponerle sanciones, aranceles de un 50%. Pero bueno, vemos esto, o sea, vemos que el mercado ya sabe la estrategia negociadora de Trump. Supuestamente se va a juntar la semana que viene con Putin porque realmente está quedando bastante mal parado porque Putin es como que le dice sí y después no hace nada, sigue bombardeando Ucrania. Si bien la ofensiva de verano ya saben que obviamente que la guerra en Ucrania tiene su punto más álgido durante el verano porque es donde el clima es más propicio para realizar ofensivas y durante el invierno un poco se frenan, entonces estamos ahora así en pleno verano del hemisferio norte y Rusia está tratando de avanzar y afortunadamente está consiguiendo logros muy pequeños. Trump quiere ponerle fin a esta invasión de Ucrania y no está pudiendo porque aparte ponerle sanciones secundarias a Rusia sería totalmente impracticable. O sea, no solo porque tendrías que ponerle sanciones a la India y a China, cosa que no va a pasar, sino que además no son, como diríamos en inglés, enforceable, o sea, no son implementables, no se pueden implementar. Entonces pasa lo mismo de siempre y que yo pensé, cuando arrancó esta baja, yo pensé que el mercado iba a tener memoria y a recordar lo que fue la primera presidencia de Trump, lo que fue sobre todo 2018 y parte de 2019, nuevamente con toda esta estrategia de aranceles, donde la estrategia es siempre la misma, o sea, Trump always chickens out, o sea, ya en Estados Unidos si ustedes ponen Trump taco, T-A-C-O, van a ver que ya se inventó como un apodo, como un meme de Trump, que justamente le dicen Trump always chickens out, que en castellano y dicho políticamente correcto sería Trump siempre se acobarda. Trump siempre al final de todo recula, va para atrás y dice, bueno, a ver, porque ahora ya anunció que las sanciones para China, bueno, vamos a esperar un poquito mientras negociamos con Putin. Y yo pensaba, cuando arrancó esta corrección fuerte de mercado,
que el mercado justamente iba a recordar eso que había pasado en 2018, 2019, porque la estrategia se replicó exactamente igual. No es que a Trump se le ocurrió una variante, algo nuevo, algo original. No, es exactamente lo mismo que hizo con China en aquel momento. Es exactamente lo mismo. Si ustedes miran lo que pasó en 2019, es exactamente eso. Afortunadamente, ya tuvimos entonces ya el periodo donde el mercado asimiló esta estrategia negociadora de Trump, que fue toda esta casi mercado bajista, y ahora vemos qué pasa cada vez que Trump vemos lo que pasa cada vez que Trump amenaza con aranceles a otro país. Afortunadamente, el mercado ya entendió que Trump always chickens out. Trump siempre se va a acobardar al final. Siempre al final se va a acobardar. Siempre va a hacer un giro de 180 grados y va a decir, bueno, no íbamos tan en serio, vamos a negociar, etcétera. Y claro, tiene la ventaja, obviamente, de ser el país más grande del mundo, de tener el PBI, la economía más grande del mundo, y no solo eso, tiene los consumidores más ricos del mundo, a los cuales todo el resto del mundo quiere venderle. Entonces, de esta manera tiene poder de negociación, pero si vamos al caso, su estrategia negociadora ya afortunadamente el mercado ya la volvió a decodificar, como la había decodificado en aquel 2019, ahora ya por suerte la volvió a decodificar, y tal es así de que, por ejemplo, ha empezado a quitar aranceles. Por ejemplo, hemos visto que Apple, por ejemplo, esta semana subió muchísimo. Si miramos Apple, a mí Apple sigue sin gustarme. Vamos a ver, ahora en septiembre sale el balance de fin de año y le vamos a hacer la evaluación. Para octubre voy a tener acá seguramente la evaluación actualizada y veremos efectivamente. Pero ¿qué pasa que no me está cargando? Ahí está. Como decía, bueno, Apple, vemos esto, o sea, y tengamos en cuenta el tamaño de empresa que es Apple, y vemos que se ha recuperado un 11% en 3 días, porque Trump sacó sanciones a ciertas empresas que importan de China, como puede ser, o sea, Apple está ultra ligada a China, así que claramente Apple padeció totalmente esto, y vemos ahora cómo se está recuperando. Viene teniendo un año bastante malo. A mí sigue sin gustarme. Vamos a ver. Igual, aún así, los ingresos crecieron 10%, pero vemos así que llegó a caer bastante, 31, y bueno, ahora sigue estando 10 abajo en el año, más o menos, pero se está recuperando. Vamos a ver, ya yo desde que le hice la evaluación en octubre del año pasado, como que no me gusta. Bueno, Tesla veo que también se está recuperando. Puede tener que ver mucho con esto, con que Trump está empezando a quitar, se ve que están negociando con China, y bueno, y está quitando sanciones, pero bueno, entendamos eso, entendamos que tanto en Apple como en cualquier otra empresa, como en el índice en general, lo que va a pasar es eso. El mercado siempre va a pricear cuando pasen cosas malas, cuando haya incertidumbre. El mercado es muy cobarde en esas cosas, siempre va a pricear, a descontar en precios un escenario malo o incluso el peor escenario posible, y a medida que se vaya desenvolviendo la realidad y que se vea que no es tan malo como lo esperado, vemos entonces la recuperación. Así que bueno, a ver, mucho más no tengo para decir, así que lo que puedo sí hacer como para agregar algo al informe de hoy, que no sea solo un comentario de noticias, es ver entonces mi hoja de ruta siempre dónde estamos parados, que lo veo una vez por año, un par de veces por año, sobre todo principios de año. El tema es que necesito las ganancias de las empresas, con lo cual tengo que esperar a que termine la temporada de balance de fin de año, que termina recién en febrero, pero es básicamente este cuadro que ya lo he mostrado varias veces, que nos muestra un poco dónde estamos parados en términos de fundamentos y en términos de sentimiento inversor. Ya saben que esto viene de este paper de Michael Mauboussin, si ustedes ven, el que se llama Total Shareholder Return, de Michael Mauboussin y Dan Callahan. Sería el rendimiento total del accionista, para decirlo en castellano, y vemos que, como ya lo hemos visto varias veces, o sea, lo que nos muestra es que el rendimiento total que yo voy a obtener siendo accionista de una compañía está compuesto por 3 drivers, como pone acá. El primero es la apreciación del precio,
el segundo es el dividendo y el tercero es lo que yo puedo ganar adicionalmente reinvirtiendo mi dividendo. Como ustedes se imaginarán, sentido común y además de eso los números por supuesto lo respaldan, estos dos componentes son bastante, no diría despreciables, porque en algunas compañías por ahí el dividendo es mucho más significativo, pero son bastante despreciables, como que uno podría no tenerlos en cuenta a la hora de hacer el análisis. De hecho, en la siguiente página veo acá que de hecho está el Total Shareholder Return del Standard & Poor's entre 2012 y 2021. Y vemos esto, que el rendimiento total fue un 16,6 promedio anual, y porque está anualizado, y de eso vemos que el dividendo solamente explicó un 2% de ese 16,6 y la reinversión de esos dividendos un 0,3% adicional, que el resto, un 14,3%, estuvo explicado principalmente por la apreciación del precio del índice en este caso, y lo interesante es esto, es cuando desglosamos acá, vemos que esto tiene subdrivers, que uno es el crecimiento de las ganancias de la compañía y otro es el cambio de price earning. Entonces, nunca está de más volver a repasar esto. Ya sabemos que el price earning, no hay ningún paper académico que demuestre que el price earning alguna vez en la vida predijo algo, pero por un lado la gente lo sigue utilizando, así que hay que tenerlo en cuenta porque hay gente importante que toma decisiones en base a eso, pero más importante aún, y es la razón por la cual me interesa mucho ver el price earning, por ejemplo, del índice, es que el price earning es una forma, mejor dicho, es un ratio que nos permite cuantificar lo que llamamos siempre como sentimiento inversor, como la expectativa del mercado. Entonces, el price earning, los movimientos de este indicador, de este ratio, nos permite ver cómo se está moviendo el sentimiento inversor, si está volviéndose demasiado optimista, si está muy pesimista, si está acorde con las expectativas. Entonces, para eso realmente sí es muy útil, porque todo cambio del índice, todo movimiento del índice que no sea explicado por movimiento de ganancias, ya sea para bien o para mal, va a ser explicado por descarte, por sentimiento inversor. Y saber dónde estamos parados, entonces nos permite entender si estamos en un momento donde los fundamentos están bien, donde estamos en un contexto, por ejemplo, muy pesimista, donde estamos en un contexto donde se está exacerbando el sentimiento inversor y está todo demasiado optimista y se puede generar una burbuja. Así que, como ven acá, en esta parte, acá tenemos, las ganancias por acción, obviamente, como ya lo hemos comentado incluso en el informe anterior, uno me tendría que decir, sí, pero las ganancias por acción, el crecimiento de las ganancias por acción es manipulable, y tendríamos que ver el cash flow del accionista, sí, todo bien. En un mundo ideal, en un mundo perfecto, todo bien. Pero al mercado le gustan los atajos y dice, bueno, en definitiva, el precio de una acción se tiene que mover en el largo plazo tanto como han crecido sus ganancias por acción. Si las ganancias por acción de una compañía crecen al 10% por año, el movimiento de la acción de la empresa tiene que ser 10% por año si este fuera un mundo perfecto. Pero como no es así, como los seres humanos tenemos emociones, lo más probable es que si las ganancias de una empresa crecen 10%, el precio de la acción no se mueva 10%. Se puede mover un poco más, se puede mover un poco menos, en algunos casos mucho más o mucho menos, pero en el largo plazo, por sentido común, por racionalidad, si yo soy accionista de una compañía y la parte que yo poseo de la compañía es justamente la parte patrimonial y es el residuo que queda después de que yo veo el balance de la compañía, veo los ingresos, veo los gastos operativos, al principio veo los costos de mercadería vendida, todos los gastos de producción, después vienen los gastos administrativos, después viene lo que sea, cosas inusuales, después está todo el tema del CAPEX de mantenimiento, el capital de trabajo, etcétera, repago de deuda, pago de intereses, etcétera, recibir dinero también si la empresa estuvo haciendo inversiones. Todo lo que queda después de todo lo que ocurre en el estado de resultados, al final de todo, el residuo, lo que termina quedando al final de todo, que es lo que tiene el accionista, son las ganancias de la compañía.
Y esas ganancias de la compañía, como lo comentamos en el informe anterior, son propiedad del accionista y es justamente lo que después, de lo que después dispone la asamblea de accionistas y de lo que después disponen los gerentes para ver en qué se asigna ese capital. Entonces, por puro sentido común, obviamente el precio de la acción que refleja lo que vale la participación del accionista en la compañía tiene que ir de la mano directamente con el movimiento de las ganancias de la compañía, porque es lo que es la recompensa del accionista, o sea, es lo que gana el accionista por ser socio de la compañía, por ser accionista de la compañía. Entonces, todo lo que esté por arriba o por debajo va a ser explicado por expectativas, por sentimiento inversor. Y es lo que vamos a condensar. Como es algo, el sentimiento inversor es algo que uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué? O sea, ¿cómo puedo yo saber si está muy alto, si está muy bajo, si está acorde a las expectativas? Bueno, el cambio en el múltiplo de price earning nos permite ver qué es lo que está ocurriendo con el sentimiento inversor, y también lo hacemos por descarte, porque si yo miro acá la tabla, yo digo, bueno, yo acá tengo la variación del índice, o sea, tengo acá esta tabla, bueno, las fuentes de todos estos datos es Damodaran, Edward Jardenis y JP Morgan, el informe diario que hace JP Morgan. Ahora voy a mostrar un poquito de eso. Pero a ver, básicamente es una tabla así muy sencilla, sobre todo gracias a Damodaran por recopilar estos datos, porque la verdad que si no hay que pagar por estos datos y no deben ser baratos. Pero básicamente lo que vemos es esto, es cómo ha cerrado el Standard & Poor's cada año, cuáles fueron las ganancias del índice cada año, cuáles fueron los dividendos, etcétera. Pero lo que más me importa son estas dos columnas, sobre todo porque Damodaran tiene datos que van bien hasta la década del 60, así que podemos ver bien eso. Y bueno, acá estamos al día de hoy, estamos en 2025 y las ganancias esperadas, o sea, si yo tomo el índice como un portafolio, las ganancias esperadas del índice al día de hoy son esperadas para todo el año, a pesar de que todavía nos faltan 2 trimestres, son $267 para el portafolio del índice. Entonces, claro, a ver, ¿de dónde saco esos datos? Bueno, si yo me voy a Edward Jardenis hace siempre estimaciones, va haciendo relevamientos de consenso de analistas, como él pone acá, y bueno, obviamente todo esto ya es dato, pero acá tenemos estimaciones al final, y para el 2025 él pone 260. O sea, yo había puesto acá 267, Jardenis es un poco más conservador, pone 260. Vemos que ya el primer trimestre ya está con el dato correcto, y estas son todas estimaciones para los 3 trimestres que quedan del año. Incluso se mandó una estimación para 2026. La estimación de 267 la saqué de acá, del informe diario que publica JP Morgan. Este informe es gratuito, ustedes pueden fijarse acá está la dirección completa, pueden parar el video ahora, copian esta dirección y se meten ahí. Está el informe diario que lo van actualizando todos los días. Obviamente, como se podrán imaginar, mucho no va a cambiar de un día para el otro, pero bueno, es un informe que tiene 71 páginas, o sea, un informe bastante exhaustivo y encima gratuito, de JP Morgan, que seguro que sabemos que tiene muy buena calidad de datos. Esto en la página 7, vamos a ir a la página 7, acá, página 7, ahí, vemos esto, vemos cómo hacen estimaciones ellos de las ganancias por acción del índice. Y vemos que ellos obviamente lo calculan de manera, tratan como de desglosarlo un poco también, y ellos dicen que lo que ven es que por mejora de márgenes, las ganancias van a crecer 5,1 y por mejoras de ingresos van a crecer otro 5,1, y es lo que vemos acá, que ellos estiman para 2025 $267. Ven un crecimiento como de un 10%. Bueno, es por eso que puse acá $267. Y bueno, a ver, hasta acá venimos bien. O sea, hasta acá, si yo tuviera que hacer calcúlenle que es la variación del múltiplo, que es lo que vendría a explicar el sentimiento inversor, es básicamente la resta de esto. O sea, es lo que me falta para explicar. O sea, lo que estaríamos viendo acá es que en este momento, si esta fuera efectivamente la variación de las ganancias para el final de este año y el índice terminara en este valor, que yo no creo, recién ahí estaríamos bastante bien, incluso estaríamos con mejores fundamentos de lo que ha subido el índice, o sea que el índice podría llegar a subir. Yo dudo muchísimo que frenemos acá, vamos a ver qué ocurre,
Pero hasta ahora uno tiene que decir, mirá, por lo que viene subiendo el índice, si el índice frenara acá, estaríamos bien. Ahora, yo no creo que pase eso. O sea que necesitamos que, que si el índice sigue subiendo, necesitamos que para las próximas temporadas de balances, que las ganancias vengan bastante bien o mejor a lo esperado, bastante mejor a lo esperado, porque si no vamos a ver cosas como ha pasado en años anteriores, donde vemos más explicación por múltiplo que por ganancia, y eso sabemos que en algún momento tiene que revertirse. O sea, si se fijan en datos anteriores, bueno, lo que vemos es que si yo tomo, bueno, por ejemplo, si yo tomo desde la crisis financiera del 2008 hasta 2025 inclusive, que sería todo desde acá para adelante, vemos esto, que la suba anual promedio del Standard & Poor's ha sido 11,5%, que es más o menos lo mismo que el promedio histórico, que tiene sentido, porque cuanto más datos vamos agarrando hacia atrás y vamos calculando un promedio con mayor cantidad de datos, más va a tender ese número, porque vemos los años anteriores han sido muy buenos, 2022 fue muy malo, 2021 fue muy bueno, pero cuando miramos durante los últimos años, entre años muy buenos y años muy malos, 2009-2025, más o menos estamos en el promedio anual. Por eso yo digo que dentro de todo el Standard & Poor's se va moviendo acorde al promedio. Pero fíjense, la variación de ganancias de las empresas que componen el índice fue más o menos igual, fue un 10%. O sea que solamente un 1 y pico por ciento estuvo explicado por variación de sentimiento inversor. Claro, esto es cuando vos empezás a tomar más cantidad de años. Después uno ve acá años donde el índice subió 12%, las ganancias subieron 12,4%, por lo tanto la suba estuvo explicada por expectativas, por sentimiento inversor que se ponía optimista con respecto a años anteriores. Después tenemos otro año acá donde el índice acá en 2013 subió muchísimo, las ganancias subieron, pero subieron 8%, por lo tanto estuvo todo explicado principalmente por sentimiento inversor, pero ¿qué pasa? Veníamos de acá, veníamos de un 2011 donde el índice no subió nada y las ganancias subieron 14%. O sea que vemos eso, vemos que lo que va subiendo un año va bajando otro y como que se van compensando, y a la larga lo que vamos a ver siempre es esto, que la variación promedio anual del índice o de la acción que nosotros tengamos, sí o sí, por fundamentos, por racionalidad, hasta por sentido común, sí o sí, si me sube 11,5% promedio anual el índice, o acá podemos decir una acción cualquiera, tiene que estar explicado más o menos por la misma variación promedio anual de las ganancias de la compañía. Si no, entramos en burbuja, que es lo que vemos acá. Vemos que entre 1995 y 1999, cuando se estaba gestando la burbuja.com, el índice Standard & Poor's subía 23% promedio anual, una locura, 23% anual, de la cual, o sea, la cual estaba explicada muy poquito por ganancias de las compañías, solamente 9,74% subían las ganancias de las empresas en ese momento, y la gran mayoría de la suba del índice por varios años fue explicada principalmente por variación de múltiplo, o sea que el price earning, que lo vemos acá, variaba mucho más de lo que variaban las ganancias, con lo cual uno ahí veía una expectativa que se iba acumulando año a año. De hecho, si vamos acá justamente a la década de los 90, acá, a toda esta parte, vemos esto, vemos años donde la variación de ganancia estaba dentro de todo pequeña, salvo algunos años, pero veíamos esto, hasta que efectivamente llegamos acá al año 2000, donde explota la burbuja.com y tenemos esto. Así que, a ver, yo lo que digo es que sigo preocupado de cara al 2026. O sea, aún así no considero que el índice esté caro, ni que en general las acciones estén caras. Hay obviamente acciones que no me gustan, pero digo, a ver, yo voy a monitorear esto porque este 267, si el índice sigue subiendo, debería subir un poco más, aunque sea para justificar. O sea, yo no tengo problema de que ocurra como, no sé, de que el índice suba, no sé, un 15%, y que, no sé, que de ese 15% que suba el índice en todo el año, que, no sé, un 10-12% esté explicado por ganancias de las compañías, y un 3-4, incluso un 5% explicado por sentimiento inversor. No hay problema con eso.
Pero cuando ya empiezo a tener cosas como acá, como en el año pasado, donde la mitad de la variación del índice fue explicada por múltiplo, ahí ya me preocupa. En este caso puntual no me preocupaba porque veníamos de acá. Entonces, como ustedes ven acá, 2022-2024, si yo tomo el año del mercado bajista de 2022 y lo uno con 2023 y 2024, vemos esto, como les comentaba recién, vemos que en promedio, o sea, la suba fue de un 21%, en este caso no es un rendimiento promedio anual, es un rendimiento acumulado de los 3 años, el índice subió 21% en los 3 años, el cual estuvo explicado 16%, 16,5% de ganancias y solamente 4,5% por variación de múltiplo. Con lo cual digo, no hay burbuja, no hubo burbuja el año pasado, no la hay en este momento, no la está viendo. Pero bueno, o sea, quiero como que más o menos se mantenga así, porque obviamente Trump va a presionar para que el año que viene el sucesor de Powell baje las tasas de interés. Y bueno, quiero mantener ahí un poco o sea, que se mantenga lo más racional posible la suba del índice. Así que bueno, en cuanto a, entonces, ¿dónde estoy parado? Digo, bueno, si el índice frenara acá este año, estaría bien, todo justificado por fundamentos. Incluso el índice podría llegar a subir un 5% más este año y no habría problemas, porque dentro de todo eso estaría capturado por el sentimiento inversor y dentro de todo no es algo insostenible. Veremos, o sea, supuestamente van a haber 2 bajas de tasas este año, así que en todo caso lo que quiero decir es que por lo menos no veo que esté mal comprar índice a récord histórico. O sea, ya sabemos que comprar el Standard & Poor's en récord histórico generalmente ha sido una muy buena decisión, o sea, para los que mantienen a largo plazo, que no es para nada estar comprando caro es otra cosa, caro tiene que ver con fundamentos, récord histórico tiene que ver simplemente con el valor del índice en este momento. Así que para mí Meta sigue siendo una empresa que está muy barata, Google también, por supuesto, Mercado Libre también, por supuesto. Bueno, la semana pasada vimos a SML, Visa también, que ha hecho una corrección en estos días, en estas semanas. Así que por lo pronto digo, bueno, no tengo mucho más para comentar respecto a Estados Unidos. Así que por lo menos digo, estoy tranquilo, por lo menos las ganancias de las compañías están viniendo bien, no para festejar ni para ilusionarse de que vamos a estar muy por encima del promedio, pero sí estamos bastante en línea como para tener, como veíamos acá, si más o menos vemos que el Standard & Poor's ha subido un promedio del 11,5% durante la última década y pico, bueno, estamos más o menos para seguir en esa línea durante este año, o incluso más si hay algunos drivers a lo largo de lo que resta del año. Fíjense incluso cómo ha bajado la volatilidad. Vieron que yo siempre les comento el tema de la volatilidad, que la volatilidad siempre se mueve en clúster. O sea, la volatilidad tiene esa particularidad de que cuando hay baja volatilidad son periodos de baja volatilidad, y cuando hay alta volatilidad hay periodos de alta volatilidad. Vemos acá durante la corrección de mercado, fíjense los tamaños de las velas, los huecos que había por ahí de un día para el otro, tamaño de vela como este, pocas veces vas a ver un tamaño de vela semejante con Standard & Poor's subiendo 10% en un día. Y vemos que cuando pasa el periodo, vienen periodos de baja volatilidad, y fíjense el tamaño de estas velitas. Fíjense, comparen el tamaño de estas velitas con el tamaño de estas. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Como lo comenté recién, las volatilidades, los clústeres, los periodos de volatilidades van cambiando. En algún momento de lo que resta del año va a venir otra toma de ganancia, va a venir otro -5, capaz que otro -10, en algún momento va a venir y el mercado nos va a volver a dar otra oportunidad. Pero si no nos la da, igual no importa. O sea, si uno es disciplinado, puede ir comprando en récord histórico, puede ir comprando las empresas que les gusta y no hay ningún problema. A largo plazo, los 100 años de vida del Standard & Poor's nos han demostrado que tuvo mucho sentido pragmático hacer eso, mucho sentido a la hora de invertir hacer eso.
En algún momento de este año seguro que el mercado nos va a volver a dar otra oportunidad de comprar un poco más abajo de los récords, pero aún así no hay, o sea, no todas las empresas del índice están caras, sigue habiendo grandes oportunidades y no, o sea, y podemos perfectamente, a pesar de que esas empresas también están en récord histórico en varios casos, no hay ningún problema con aprovecharlas porque vemos, y ya lo hemos visto con las valuaciones, que los fundamentos siguen estando sólidos y por lo menos las expectativas, teniendo en cuenta de que la peor baja que tuvimos este año fue por el tema de Trump, de aranceles, fue un tema político, cuando miro hacia adelante, bueno, digo, está claro que lo más probable es que lo peor ya pasó, que ahora eventualmente vamos a ver qué ocurre con Rusia, vamos a ver qué ocurre con China, pero claramente el mercado ya entendió cómo Trump aplica su política negociadora y bueno, ya le sacó bastante bien la ficha, así que no deberíamos tener otro periodo, otro episodio como este a lo largo de este año. En todo caso, si tenemos otra corrección, debería ser mucho más pequeño, una corrección menor de un -10 y eventualmente cuando llegue el caso la analizaremos y veremos si es efectivamente una oportunidad de compra, pero como lo hemos visto durante esta corrección que vivimos durante este año, lo más probable es que si tenemos otra corrección durante este año es que efectivamente termine siendo también una oportunidad de compra, así que esperemos que bueno, que nos agarre bien preparados para también poder aprovecharla. Con esto entonces termino la parte de Estados Unidos. Vamos a ver ahora brevemente Argentina porque tampoco es que ha pasado nada muy original esta semana. Vemos ahí el Merval, también semana bastante volátil. O sea, hemos visto un poco más de lo mismo. O sea, ¿en qué sentido más de lo mismo? En que vimos otro capítulo más de la Cámara de Diputados intentando... o sea, de hecho logrando aprobar una ley embanderada en causas nobles para ir en contra del superávit fiscal en un intento de hacer fracasar el plan de Milei, porque ya sabemos que la principal ancla de todo el plan de Milei es el superávit fiscal. Así que nuevamente esta semana tuvimos un nuevo capítulo que responde a la pregunta por qué están teniendo las acciones argentinas este desempeño a lo largo del año. O sea, si hay alguien que me pregunta, a ver, ¿por qué? ¿Cómo puede ser Estados Unidos en récord histórico? Los bonos argentinos dentro de todo se mantuvieron. ¿Qué pasa con las acciones argentinas? Y digo, mirá lo que pasó esta semana en el Congreso. O sea, otro capítulo más y va a seguir así. Va a seguir así hasta las elecciones de Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Y va a seguir así hasta las elecciones de octubre. O sea, queda una eternidad. Así que acostumbrémonos, o sea, aprovechemos si es que asumimos el alto riesgo y nos aguantamos el alto riesgo. Pero desgraciadamente esto es así. Veremos, o sea, Milei no solo que ha vetado las leyes anteriores, sino que hoy mismo, ahora esta noche, dijo que iba a hacer una cadena nacional explicando a la ciudadanía por qué había vetado las leyes. Seguramente intentará explicarlo para que realmente se entienda, porque porque va a seguir pasando. O sea, la oposición sabe que es la única estrategia, o sea, es una estrategia que le funcionó muy bien con Macri, le funcionó muy bien, sancionaron leyes, y sobre todo la peor de todas es el impuesto a la renta financiera, que se puso en vigencia en abril de 2018. Vayan a ver qué pasó con el tipo de cambio en abril de 2018, cuando se pone en vigencia el impuesto a la renta financiera, y a partir de ahí fue toda la debacle de Macri que terminó con la victoria de Alberto. Así que ahora están siguiendo una estrategia muy similar y que hay que reconocer, o sea, que es, por lo menos es una estrategia que les ha funcionado y que obviamente que si les sale bien les podría volver a funcionar. O sea, descartemos por supuesto el hecho de que Milei dijo, si me llegan a sancionar una ley, por ejemplo aumento de los jubilados, que va en contra del superávit fiscal, que me elimina el superávit fiscal y me obliga a ir de vuelta a déficit, yo la voy a vetar. Si me insisten con el veto, vamos a judicializarlo. Si no lo podemos judicializar, yo voy a hacer ajustes en otro lado, pero el superávit fiscal no se negocia. Ayer incluso estuvo el Toto Caputo nuevamente en el streaming Carajo, justamente en el programa que se llama Las Tres Anclas, nuevamente explicando el tema de tipo de cambio, el tema de la tasa, o sea, porque ahora actualmente no solamente el tipo de cambio flota sin intervención, sino que además la tasa, desde que se terminaron las LEFIs, la tasa flota sin intervención, y ahí
hay un tema que el gobierno, el Banco Central en realidad, tiene que abordar porque seguimos teniendo mucha volatilidad de tasa. Un país no puede funcionar, desarrollarse, asignar correctamente recursos financieros al sector productivo si las tasas tienen la volatilidad que están teniendo actualmente las tasas argentinas. Obviamente todavía están en un proceso de adaptación, los argentinos no estamos acostumbrados a flotar, mucho menos el sector bancario está acostumbrado a que las tasas floten y a que se determinen por libre oferta y demanda. Así que estamos como en un periodo de adaptación, pero estaría bueno, o sea, yo entiendo que, o sea, que si el Banco Central sale como a tratar de generar estabilidad, al mismo tiempo estaría interviniendo, y es medio como una teoría de juegos, ¿no? Bueno, o sea, que los bancos van a tener la expectativa de que el Banco Central va a salir a intervenir, y es como un juego donde no importa lo que yo hago, sino lo que yo hago, lo que espero que el otro esté haciendo, bueno, y etcétera. Se vuelve todo un juego de un dilema del prisionero, digamos, un caso típico de teoría de juegos, donde importa, o de estructuras económicas, donde lo que importa no es solo lo que vos hagas, sino que tu comportamiento se ve afectado por lo que haga el otro. Así que bueno, me enredé demasiado con esto, pero bueno, básicamente lo que quiero decir es que seguimos teniendo mucha volatilidad de tasas. Y eso en algún momento el Banco Central tiene que encontrar la manera de que las tasas se estabilicen, porque si no, el crecimiento económico puede verse resentido. Con tema de tipo de cambio, bueno, sabemos que el tipo de cambio flota, vamos a ver qué ocurre. Ahora, cuando dentro de 2 semanas se publique la inflación, y sobre todo la inflación de agosto, no debería haber una aceleración muy grande, o sea, no sé, superar mucho el 2%, por ejemplo, no debería ocurrir eso. Pero bueno, estamos más o menos dando vueltas siempre en los mismos lugares, ¿no? Estamos más o menos como vemos acá. Esta semana estuvimos nuevamente acá en precios de marzo, más o menos venimos dando vueltas durante los últimos meses en los mismos precios. Y yo me temo que bueno, que va a seguir así, o sea, que va a seguir así porque la oposición va a seguir con esta estrategia, porque es la única que tiene. El domingo pasado salió una encuesta de Jacobe, que, a ver, obviamente ninguna de las encuestas ha tenido grandes desempeños. Hay una que otra encuestadora que en cada elección siempre se ha destacado por tener resultados más acertados. Jacobe dentro de todo es bastante centro, digamos, no sabemos que tiraría más para el lado de Milei, pero es bastante, digamos, ha estado siempre bastante equilibrado. Y sacó una encuesta la semana pasada, el domingo pasado, que mostraba que en PBA, en Provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza con el PRO, la alianza, tienen una intención de voto de un 40%. Y Fuerza Patria, que sería el kirchnerismo o el peronismo, tiene un 38%. O sea, si llegara a darse ese resultado, teniendo en cuenta que PBA suele ser como más un piso para la Libertad Avanza, porque es donde más fuerte es el peronismo. Bueno, si llegara a sacar ese 40% el 7 de septiembre, la Libertad Avanza sería un numerazo, sería buenísimo, porque implicaría que para la nacional como mínimo va a tener ese 40%. Así que aún así vemos que el mercado no reacciona, porque claramente el mercado ya se ha quemado mucho con las encuestas. Y bueno, por eso desgraciadamente vamos a tener que esperar. Como mínimo vamos a tener que esperar hasta el 7 de septiembre. Mientras tanto, obviamente, a ver, cuando uno mira los fundamentos, lo mismo de siempre, ¿no? O sea, los fundamentos claramente han mejorado, se ha salido el cepo, la economía está creciendo, pero lo que quiere ver el mercado, el inversor, es continuidad. Encima esta semana salieron los balances de las empresas, no vinieron bien, vinieron medio flojos, tampoco es que vinieron horribles, pero no vinieron muy bien, o sea, con grandes mejoras respecto al año anterior. Entonces claramente se ve que seguimos como en un año como en años de transición, la economía se sigue acomodando, pero todavía no logra despegar y dar ese salto. Eso solamente va a ocurrir ya cuando la inflación esté bien controlada, cuando se pueden hacer más desregulaciones, o sea, cuando efectivamente se pueda abrir el cepo para personas jurídicas también, todo lo cual debería ocurrir el año que viene. Y sí, y solo sí, el oficialismo, la Libertad Avanza, saca ese 35-40%, de ser posible un 40%, en las elecciones.
O sea, entonces tiene sentido que un inversor me diga, no, yo voy a ver, yo voy a esperar para ver. No me voy a meter antes, ¿para qué si puedo esperar? Así que, desgraciadamente, de aquí, por lo menos al 7 de septiembre, vamos a estar ahí, dando vueltas, más o menos encima, justo Kicillof tiene que pagar, creo que es el 1 de septiembre, o sea, una semana antes de las elecciones, tiene que pagar un bono de provincia de Buenos Aires, que son, me parece que son más de 300 millones de dólares, y los va a tener que ir a buscar al mercado único libre de cambios. Así que hasta ahora, según lo que dicen, no ha comprado nada el Banco Provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver qué ocurre también con eso, a ver si hace algún acuerdo con el gobierno o si va derecho al mercado a comprarlo. Bueno, cuestión de que estamos dando vueltas en los mismos valores y deberíamos seguir dando vueltas porque pasan cosas como las que ha pasado esta semana, los diputados te siguen sancionando leyes que no tienen sentido porque aumentan el déficit fiscal, o sea, aumentan el gasto público sin decir cómo lo van a pagar. O sea, y cuando por ahí quieren explicar cómo lo van a pagar, no tiene sentido porque hacen mal, creería yo que a propósito, los cálculos donde dice vamos a recaudar tanto de acá, tanto de allá, y cuando uno va a ver los números realmente no da ni a palos los números que ellos dicen. Así que bueno, en cuanto a Argentina es eso. O sea, YPF sigue estando barata, Vista Oil también, Ecogas también, los bancos también, Pampa Energía también, pero sí, solo sí, tenemos expectativa de que esto que ha venido ocurriendo durante este año y medio va a continuar y que efectivamente la Libertad Avanza va a poder tener esa minoría, esa primera minoría en la Cámara de Diputados para poder pasar por la Cámara de Diputados y de Senadores proyectos tan importantes como son reforma laboral y reforma fiscal, que son las dos principales, y sobre todo Sturzenegger. Por ejemplo, Sturzenegger esta semana mostró que dentro de varias leyes que sancionaron los diputados esta semana, había varias derogaciones de decretos desregulatorios de Sturzenegger. Entonces, claro, o sea, es frustrante, pero realmente para uno que quiere quedarse en este país, que quiere apostar a este país, es frustrante ver que realmente uno dice, bueno, a ver, estamos finalmente saliendo, por fin se hacen las cosas bien, y en el Congreso tenés representantes del pueblo argentino que van conspirando todo el tiempo en contra de decisiones que se toman que son a largo plazo generadoras de riqueza para el pueblo en general, para la gente en general. Entonces es realmente frustrante. Y entiendo yo entonces que un inversor quiera ser 10 veces más precavido de lo que es cuando invierte en Brasil, cuando invierte en México, cuando invierte en Colombia, en cualquier otro mercado emergente. Entiendo porque pasan estas cosas. Así que bueno, en el mientras tanto, obviamente si las elecciones llegan a tener estos resultados de un 40% para la Libertad Avanza, claramente todas estas acciones argentinas están muy, muy baratas. Pero bueno, el precio a pagar no solo es el precio en pesos, sino aguantarse estos periodos que nos hacen parecer que un mes es una eternidad, porque estamos a un mes del 7 de septiembre y es realmente una eternidad. Y decimos, bueno, puede pasar cualquier cosa porque obviamente que la oposición va a luchar y se va a resistir con todas las herramientas que pueda. Así que va a tratar de generar incertidumbre, va a tratar de obstaculizar y de hacer fracasar el plan económico de Milei, y eso, las acciones son caja de resonancia de eso, o sea, responden a eso, a esa emocionalidad, a eso que va ocurriendo. Así que bueno, toca esperar, o sea, aprovechar las oportunidades que está dando el mercado argentino, pero al mismo tiempo aguantarse la volatilidad. Y no queda otra, es el precio pago, o sea, riesgo, rentabilidad. O sea, ¿querés la rentabilidad grande que van a dar las acciones argentinas si la Libertad Avanza obtiene ese resultado en las elecciones de un 40% o de un 35% al menos? Si querés ese resultado, bueno, aguantate la volatilidad. Si querés estar más seguro, no, voy a esperar a que se aclare un poquito, voy a esperar hasta después de las elecciones. Bueno, perfecto, espera hasta después de las elecciones. Lo más probable es que el mercado ya vaya censándolo antes y que vaya subiendo antes, con lo cual vas a tener que comprar más caro, pero tampoco es que vas a estar comprando muy, 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 muy caro. Tampoco es que vas a estar comprando, si vos decís, espero hasta las elecciones. Qué sé yo, capaz que un 10, un 20 pueden llegar a subir las acciones. No creo que vayan a subir un 50% antes de las elecciones, a menos que el resultado en Provincia de Buenos Aires sea muy contundente. Entonces, incluso el que decide esperar, bueno, tiene toda la lógica y está bien si uno quiere hacerlo. Va a comprar más alto y si uno es consciente de eso está todo bien,
pero aún así lo que queda por ganar, si es que efectivamente el resultado de las elecciones termina siendo ese, es muchísimo para las acciones argentinas. Más de un 100% en dólares tranquilamente. Entonces, no hay ningún problema. Para el que quiera esperar, bueno, no ganará este adicional que puede ganar hasta las elecciones, si es que el mercado ya prevé una victoria, pero igual ganará mucho. Así que bueno, cada uno obviamente tiene que tener un portafolio y una estrategia de inversión que sea totalmente acorde con su tolerancia al riesgo. O sea, uno tiene que dormir tranquilo con su portafolio. O sea, eso es sumamente importante. Y obviamente que al mismo tiempo tu portafolio tiene que tener un rendimiento esperado, acorde a un horizonte también que uno acepta, que también vaya de acuerdo con los objetivos de uno. Uno siempre al invertir tiene que lograr alinear todas esas cosas. Que yo pueda dormir tranquilo, que al mismo tiempo tenga expectativas que sean racionales en cuanto a el tiempo, a cuánto voy a esperar por ese rendimiento, y a que tenga instrumentos que sean capaces de darme el rendimiento esperado. Si yo logro hacer eso, voy a tener un portafolio que sea sensato, que sea acorde a mi estrategia de inversión. Así que bueno, la semana que viene, el viernes que viene es feriado, así que no va a haber informe la semana que viene, así que ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Si me quieren contactar personalmente, por Twitter lo pueden hacer. Mi usuario es @leonardogalt, GALT. Y bueno, hasta la próxima. Chau, chau.